gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. De nuevo, otra vez traemos un programa de ficción sonora. Sí, traemos la segunda parte de Los Vengadores de Mosul. La verdad es que, como bien os dijimos, os recomiendo más bien que veáis la película de Mosul, esa película que encontráis en la plataforma de Netflix. Una película del 2019, por cierto, una película detrás de la cual están los hermanos Russo. Y muchos diréis, bueno, ¿quiénes son estos? Estos señores, estos productores, son los responsables de las principales películas de Marvel, de los famosos Vengadores. En este caso aquí tenemos los Vengadores de Mosul. Pero todas las películas vinculadas al mundo del universo Marvel que han hecho para la Disney, ellos son los productores y responsables. Como os comenté, la película está inspirada en lo que estáis oyendo estos días. La anterior parte, esta segunda parte y una última parte y tercera que escucharéis próximamente. Bueno, la película se inspira, ¿vale? Esto también os lo digo yo, bastante. Ya sabéis, en el artículo que os comenté, que venía reflejado en la revista New Yorker, y bueno, trata principalmente de los años entre octubre del 2016 y julio del 2017, que es cuando tiene lugar la gran batalla por el control de la ciudad por parte de las fuerzas iraquíes frente al Estado Islámico, ISIS, Daesh, como queráis llamarlo. Y bueno, en esta campaña, ya sabéis, estaban presentes todas las diferentes unidades del ejército, la policía y las policías locales, así como alguna unidad más paramilitar, por así decirlo. Junto a ellos, sumar tropas kurdas, los famosos Peshmerga, puede que un día traigamos alguna cosita a los Peshmerga, y operativos de las fuerzas especiales o del ejército en general, tanto norteamericano, francés como británico. Estos son los, digamos, este compendio generalizado de tropas que había allí. Y junto a esto, pues había una serie de periodistas en primera línea, reporteros de guerra de los que cada vez hay menos, porque bueno, esto nos lo diría nuestro querido amigo Amador Cuyar, que periodistas que se metan en el barro, cada vez quedan pocos, amigos. Esto es así de triste. Y allí, bueno, pues en esa batalla por Mosul, este hombre, el periodista Mogelson, viajó durante 2 meses, esto es importante, 2 meses, con una unidad del SWAT de la ciudad iraquí, de la propia ciudad de Mosul. Así que parte de lo que estamos resumiendo son 2 meses, ¿no? Bueno, la unidad con la que estuvo, ya la sabéis, el SWAT de Nínive, y esta unidad tuvo muy buena fama, sobre todo en los últimos meses de batalla en Mosul, por su capacidad, su tenacidad y su ferocidad. Claro, cuando decimos SWAT nos imaginamos hombres de negro. Ciertamente, estos chicos iban de negro. Os invito a buscar fotos de ellos, que las podéis encontrar. Iban de negro, muy... hay una expresión que decimos nosotros, muy ejército de Pancho Villa. Es decir, ya lo oís a lo largo del relato, con munición por todos los lados, camisetas, incluso llevaban muchas veces camisetas y máscaras de calaveras, del Punisher especialmente, que tenían dibujado en sus Humvees. Y bueno, esta unidad, si digamos que se desvía de su misión principal, porque su misión principal es la captura y expulsión del Estado Islámico. Pero bueno, yo os invito, en la película ya os hago un poco de spoiler de lo que ocurre, ¿no? Así que tampoco me voy a adelantar. Y aquí tenemos en el equipo SWAT al famoso teniente coronel Ryan Abdelhazak. Así como en la misma surge una figura llamada Mayor Hashem.
Este hombre es el que se inspira en el teniente coronel, ¿vale? Pero no es él. Bueno, ya os digo que a este teniente coronel, en la vida real, mataron el Estado Islámico a su hermano y volaron por los aires la casa de su padre y todas las pertenencias. Recibió 3 disparos del Daesh y sobrevivió a los mismos. Así que sí, un tipo duro, muy duro. Y una de las cosas que reflejaba el artículo de prensa es ese círculo vicioso que es la guerra, con continuas venganzas de unos con otros, ¿no? Esa serpiente que se muerde la cola, por así decir, Urus. Y es que ya lo estáis viendo a lo largo de los programas, la guerra de Irak finalmente se convirtió en una guerra civil. Y las guerras civiles, que por desgracia en España tenemos cierta experiencia, son posiblemente lo peor, porque sacan lo peor de mucha gente, ¿no? Se convierten en guerras personales, guerras basadas muchas veces en el odio, en la envidia, y siempre con una gota de venganza, ¿no? A lo largo del programa de hoy volveréis a sufrir, a sudar, a pasarlo muy mal con los operativos del SWAT, que quieren acabar, eliminar, exterminar, porque siempre vais a notar cierta sed de sangre o resentimiento por parte de estos operativos frente al Estado Islámico. Y no se van a andar con chiquitas, amigos, no se van a andar con chiquitas. Así que sin más, estar atentos y disfrutar el encomiable trabajo que han desarrollado Juan y María como el resto de equipo. Porque si normalmente hacer un podcast lleva mucho trabajo, lo digo por experiencia, editarlo ni os cuento, eso es mérito del 90% de Dani y compañía. Preparar una ficción sonora como esto es algo increíble, y más con la calidad que lo han hecho los compañeros. Por eso yo me quito mi boina del SWAT. Así que amigos, preparados, nos vamos de nuevo a Mosul con los Vengadores. Capítulo 2. La entrada a la ciudad. Durante los días siguientes, las fuerzas iraquíes apretaron el nudo alrededor de Mosul. En el norte, los Peshmerga hicieron incursiones en Bashikwa, una gran ciudad de mayoría kurda. En el sur, la Policía Federal siguió subiendo por el Tigris. En el este, la División Dorada llegó a un suburbio de Mosul llamado Gokyali. Y en el oeste, el OMP ocupó el desierto entre Mosul y Siria, cerrando imprudentemente el corredor que habría proporcionado a los yihadistas una vía de escape y hubiera evitado su resistencia a muerte. El 24 de octubre, el ejército iraquí aseguró Hamadaniyya, una ciudad cristiana a unas 20 millas de Mosul. La policía de Nínive trasladó su sede allí, y nuestro equipo se estableció en una escuela primaria destruida. Calle abajo había una iglesia muy antigua. Los miembros del Estado Islámico habían derribado la cruz de su cúpula, pero alguien la había reemplazado recientemente con 2 humildes tablas clavadas, sostenidas por piedras. La ciudad fue arrasada. La brigada que había liberado Hamdaniyya pertenecía a la 9ª División, una unidad mecanizada equipada con tanques de asalto y vehículos blindados de transporte. Cuando la 9ª División despejó el territorio, solo quedó una huella devastadora. Además, los F-16 estadounidenses se habían sumado a la vorágine destructiva. En noviembre, la 9ª División había capturado una aldea a menos de 1 milla de Intisar, el primer barrio urbano en el extremo sureste de Mosul. El equipo SWAT de la policía fue dirigido a un vecindario adyacente llamado Shaima. Mientras la 9ª División intentaba entrar en Intisar, nuestro equipo se afianzaría en Shaima y bloquearía a los combatientes enemigos que vinieran de esa dirección. Estábamos en el Kurdistán descansando cuando el equipo recibió las órdenes por sorpresa de avanzar. Regresamos al cuartel general y todos los Humvees de la dotación se habían ido al frente.
Hicimos dedo y nos llevó un camión que traía comida y agua a un puesto de socorro que se había instalado en las afueras de Shaima por la 9ª División. Cuando llegamos, 3 miembros del equipo de operaciones especiales estaban preparando municiones en una casa a medio construir. Más adelante sonaban explosiones y disparos que ocasionalmente sacudían el aire y la tierra. Después de aproximadamente una hora llegaron 2 Humvees maltrechos con un primer hombre herido, un joven sargento. El hombre se esforzaba por respirar. Se encontraba en la torreta de un Humvee disparando al Duska cuando no se supo si el arma se sobrecalentó o fue alcanzada por una bala enemiga. El cañón se había abierto como una flor y un fragmento le había perforado el pecho. Un médico de la 9ª División aplicó un sello sobre la herida. Ryan estaba fuera de servicio. Metzer se agachó junto al sargento, murmurando palabras tranquilizadoras. Parecía preocupado. Esto era lo que él y sus hombres se habían estado esperando, pero lo que estaba sucediendo parecía haber sacudido su inquebrantable confianza. Mientras los chicos del equipo reemplazaban el cañón roto en el Humvee del sargento, Metzer se alejó solo. ¿Viste cuántos proyectiles caían allí?, exclamó uno de los policías de Mosul. Un Humvee perteneciente a la 9ª División derrapó peligrosamente fuera del puesto de socorro y descargó a otro soldado cuyo brazo izquierdo estaba abierto hasta los huesos. Su rostro estaba en carne viva por las quemaduras. Parecía inconsciente y resoplaba ruidosamente por la nariz. ¿Por qué no destruimos todas las casas y matamos a todos en ellas? Hay muchos civiles. Todos están con Daesh. Vamos, eso no es cierto. No tienen otra opción. Llegaron más soldados sosteniendo un pañuelo en la parte posterior de la cabeza sangrante de alguien. Otro Humvee entregó a un hombre cuyo rostro estaba envuelto en una gasa rezumante. Después de que el sargento fue evacuado, Metzer ordenó a sus hombres. Tenemos que regresar. Pedimos acompañarlos. Mañana otro día, contestó. Luego se dirigieron despacio hacia el humo y el ruido. Nos quedamos en la casa a medio construir durante los siguientes 3 días y hubo 2 heridos más del grupo de operaciones especiales. Los hombres fueron llevados al puesto de socorro junto con muchos otros soldados del ejército iraquí. El médico jefe Nasim Qasim, un estudiante de 33 años con una maestría en microbiología, había servido en la 9ª División durante las liberaciones de Ramadi y Faluya, donde le habían disparado en la cadera. Hablaba un inglés excelente y trabajaba con calma y diligencia, aunque a menudo lo hacía mientras fumaba un cigarrillo y la ceniza caía sobre sus pacientes. Su trabajo consistía en estabilizarlos para que las víctimas sobrevivieran al viaje de 2 horas hasta un hospital público en Erbil. Nasim no usaba anestésicos. No lo necesitan, son fuertes. No se refería solo a los combatientes. En una ocasión llegó una ambulancia con una anciana cuya casa había sido bombardeada. Su hijo había muerto. Su pierna y varios huesos de las manos estaban fracturados. La lucha en Shaima estaba resultando difícil. Un vehículo blindado APC trajo a 6 soldados gravemente heridos al puesto de socorro de una sola vez. Su comandante nos dijo que habían sido objetos de un intenso fuego desde las primeras casas a las que llegaron en Shaima. Cuando el comandante le dijo a la tripulación del otro carro en su unidad que atacara a las casas, rechazaron la orden diciendo que era demasiado peligroso. Por radio, el capitán Bassam se ofreció como voluntario para llevar a los miembros del equipo allí, pero los Humvees fueron rodeados de inmediato. 2 blindados intentaron sacarlos, pero después de que uno fuera alcanzado por un mortero, o tal vez un cañón sin retroceso, retrocedieron. Le pregunté al comandante qué había pasado con Bassam. Se encogió de hombros. 72 largas horas después, un Humvee apareció en el puesto de socorro llevando a Bassam, quien estaba exhausto por el agotamiento, pero por lo demás, ileso. Tamer, aquel teniente que se había ausentado cuando la aldea de su madre fue liberada, estaba con él. Después de que Tamer puso a Bassam al cuidado de Nasim, regresó a Shaima y nos fuimos con él. El grupo de operaciones especiales había tomado 3 edificios en las afueras. El mayor Metzer y la mayor parte del equipo se encontraban en una antes rica casa grande con azulejos decorativos. Después de que Tamer aparcara fuera, salimos corriendo del Humvee y entramos a través de un agujero en una de las paredes.
En el interior, los hombres subían y bajaban por una escalera de caracol con munición, armas y órdenes. Casi todos cojeaban, tosían o usaban vendas ensangrentadas. Aún así, estaban de muy buen humor. Aquel policía cuya cabeza había sido herida durante la explosión de la pick-up en Salahilla usaba un nuevo vendaje en una nueva herida en la cabeza. Al vernos, alzó el pulgar hacia arriba. Nos sorprendió ver a un suboficial de complexión delgada, llamado Ali Names, cojeando por la casa. Superviviente de múltiples bombardeos, ahora tenía más de 40 fragmentos de metralla incrustados en su cuerpo. Era uno de los varios miembros del equipo a quienes el coronel Ryan generalmente mantenía alejados de la línea del frente, porque sufría lesiones permanentes, particularmente traumáticas. La esposa, el hijo y la hija de Ali todavía estaban en Mosul y lo perseguía la horrible premonición de que nunca los volvería a ver. Me preocupa que Daesh mate a toda nuestra familia antes de que sean derrotados. Hasta ahora han dejado vivir a las mujeres y a los niños, pero lo visualizo todos los días. Sueño con eso por la noche. Quieren quemar nuestros corazones. Metzer había convertido el dormitorio principal en un centro de operaciones improvisado. Lo encontré sentado en el borde de la cama, moviendo casualmente una granada de mano alrededor de su dedo. ¡Bienvenido a Mosul!, dijo. Después de ponernos al día, habían perdido 2 de sus 7 Humvees, uno por un autosuicida y otro por un mortero. Metzer me enseñó la tarjeta de identificación de un militante que habían eliminado. No solo eso, habían vertido gasolina sobre su cadáver y le habían prendido fuego. Los restos oscuros yacían en el suelo afuera, junto a un Humvee también calcinado, perteneciente a la 91ª Brigada de Infantería del Ejército iraquí. 5 soldados estaban dentro. Todos murieron. Escuchamos voces y Metzer salió corriendo a través del agujero en la pared. Varios miembros escudriñaban el cielo. Hubo un zumbido agudo como una motosierra distante. Uno de ellos gritó. Moviéndose lentamente por debajo de las nubes, había un cuadricóptero de vigilancia desplegado por los defensores del Estado Islámico para reconocer la posición del equipo. Todos intentaron derribarlo sin éxito, pero estaba fuera de alcance. Después de mantenerse estático unos instantes, desapareció. El cabo Hadi Nabil, cuya esposa había sido obligada a divorciarse de él, estaba entre aquellos que dispararon contra el dron. Nos contó que conducía el Humvee que voló a consecuencia del terrorista suicida. Su cabello, rostro y uniforme aún estaban cubiertos de polvo por la explosión. Hablaba frenético y yo atribuí su entusiasmo a la euforia normal del superviviente. No era eso. El día anterior, Imán y Khalida, su esposa e hija, se dirigieron a Shaima con el hermano de Imán. Hadi me dijo que tenían la intención de cruzar la línea del frente en ese mismo día o el siguiente. Están cerca de aquí, ¿entendéis? A menos de 1 kilómetro. El policía se ofreció a llevarnos a la siguiente posición del equipo, a unos cientos de metros de distancia, donde tendríamos una mejor vista del caserío de Shaima. Corrimos por detrás de una berma, un montículo que las excavadoras del ejército habían creado el día anterior, hasta una casa llena de agujeros de bala. En la sala, en medio de escombros esparcidos y cientos de casquillos desperdigados, los policías tostaban rebanadas de pan duro sobre una llama de propano. Uno de ellos se llamaba Mohammad Ahmed, un joven de 27 años con una sonrisa terna y la constitución de un boxeador categoría peso pluma. Todos en el equipo lo llamaban Dumbuk, palabra iraní para denominar a un tambor tradicional, aunque nadie nos dijo expresamente por qué. El nombre de su hijo de 5 años estaba tatuado en uno de sus bíceps. En uno de sus antebrazos tenía en árabe la frase: «Si no temiera a Dios, adoraría a mi madre». El hijo y la madre de Dumbuk, junto con su esposa, su padre y su hija de 3 años, quedaron atrapados dentro de Mosul. Cuando comenzó la ofensiva, Dumbuk había hecho gestiones para que su familia se mudara a Hammam al-Alil, una pedanía controlada por Daesh al sur de la ciudad, que Dumbuk esperaba que fuera rápidamente liberada.
Pero cuando la Policía Federal, siguiendo el río Tigris, se acercaba a Hammam al-Alil, los combatientes del Estado Islámico se habían retirado a Mosul, obligando a los civiles, incluida la familia de Dumbuk, a acompañarlos como escudos humanos. Dumbuk me dijo que su tío y algunos primos vivían en Shaima. Se podía ver su calle desde la posición de francotirador en el segundo piso, nos dijo apenado. Arriba encontramos al primer teniente Omar Ibrahim, agazapado debajo de una ventana rota. Un agujero oblongo se abría en la pared de bloques de cemento detrás de él, donde una granada propulsada por cohete había explotado el día anterior. Omar era uno de los únicos hombres de la unidad a quien nunca habíamos escuchado levantar la voz, pues rara vez hablaba. Relató el incidente de la granada sin pasión, con sangre fría. Está muy cerca. Asomándonos por el alféizar de la ventana pudimos vislumbrar densos bloques de casas idénticas, con sus depósitos de agua en el techo, las cúpulas y minaretes de las mezquitas esparcidas aquí y allá. Una de aquellas casas pertenecía al tío y los primos de Dumbuk. Otra albergaba a la esposa y a la hija de Hadi. El Estado Islámico y los seres queridos de aquellos hombres valientes estaban allí mismo, pero mientras el ISIS existiera, sus seres queridos estaban fuera de alcance. Esa noche, unos hombres armados atacaron la línea del equipo. Se acercaron tanto que pudimos escucharlos gritar «¡Alá Akbar!». Las balas silbaban en el aire mientras las trazadoras rojas desaparecían en la oscuridad. Por la mañana, una lluvia de proyectiles alcanzó la pared de la casa ocupada por Metzer y una explosión de mortero sacudió las ventanas. En dirección a la salida del sol, 2 enormes explosiones precedieron a 2 retorcidos hongos de polvo. Cuando vimos a Hadi, todavía estaba de buen humor. En la noche pudo hablar con su esposa por teléfono y expresó su determinación por sacarlos en ese mismo momento. El fuego sobre la posición no mostró signos de amainar. ¿Y cómo pensaba Hadi recuperar a Imán y Jalida de forma segura si nuestros hombres disparaban a todo el que se movía al otro lado de la berma? Tenemos una clave. No van a venir con bandera blanca. Llevarán una bandera negra. Así es como sabremos que son ellos. Cruzarán hoy. El plan parecía arriesgado, y Hadi estaba seguro, pero no pudo ser. En menos de 2 horas, Metzer gritó a todos la orden de marcha. La unidad se iba a una nueva misión. El Estado Islámico había mostrado una tenacidad inesperada en su defensa de Intisar, la barriada anexa a Shaima. La 9ª División había pedido al equipo de operaciones especiales de la policía que se encargara de capturar varias manzanas. Metzer y sus lugartenientes no estaban entusiasmados con la tarea. Su mala experiencia en Shaima los habría obligado a reconocer que, si bien estaban organizados y equipados para arrestar a terroristas individuales, no tenían entrenamiento para un combate urbano feroz. Además, la unidad en el fondo era pequeña y carecía de cualquier apoyo logístico. No había nadie que les trajera comida, agua, municiones o armas, y mucho menos apoyo. No tenían sus propios médicos ni oficiales de inteligencia, mecánicos, ingenieros o artificieros. Carecían de soporte de mortero o artillería, ni ninguna opción para solicitarlo. Nadie del equipo estaba autorizado a solicitar apoyo aéreo. Era como si ninguno de los asesores estadounidenses integrados en las distintas divisiones militares supiera que existía la unidad. No tenían tampoco ambulancia, hecho que significó que tuvieran que sacrificar un vehículo blindado para transportar a los heridos. Para colmo, los Humvees eran blanco fácil de los ataques suicidas. Algunos carecían de cascos, y la mayoría de ellos usaban unos chalecos antibalas de adorno que carecían de cualquier placa protectora. Como siempre, no había suficientes asientos en los Humvees, y varios hombres tuvieron que rezagarse. Los seguimos por un callejón cercano, donde el mayor Nassim había instalado un nuevo puesto de socorro en una pequeña casa de un piso con un patio cerrado. Las camillas estaban alineadas en la sala delantera. Las páginas de un Corán con letras de oro falso, adornadas por una guirnalda de rosas de plástico, adornaba la pared. Bolsas de suero salino esperaban colgando de alcayatas en las vigas. No llevábamos mucho tiempo allí cuando llegó el Humvee con 2 heridos. En cuanto la unidad entró en Intisar, la habían bombardeado sin piedad. Ali, el hombre con más de 40 piezas de metralla en su cuerpo, también había sido alcanzado. Sus piernas estaban tan destrozadas que el Humvee lo llevaba directamente a Erbil. Pasamos la noche en el suelo de una casa abandonada y al amanecer vino otro Humvee a buscar a 2 de los policías, dejando a uno solo con nosotros en la enfermería.
Escuchamos una explosión y subimos al techo. Una nube marrón se elevó sobre Intisar. Las balas zumbaron a nuestro lado y volvimos a bajar rápido. En el puesto de socorro encontramos al mayor Nassim vendando el brazo izquierdo del cabo Bilal, un miembro de 40 años del equipo. La explosión que habíamos visto fue la detonación de un camión suicida. Bilal estaba parapetado detrás de una pared, sosteniendo su rifle por encima de la cabeza y disparando al camión cuando estalló. Su mano estaba casi cortada. Nassim lo montó en la ambulancia y gritó: ¿Hay alguien que lo acompañe? Nadie respondió. Otro Humvee llegó humeante y paró detrás de la ambulancia. Su escotilla trasera había sido volada y su techo y capó estaban cubiertos de escombros. Los enfermeros y 2 miembros del equipo de operaciones especiales sacaron una manta con alguien dentro. Hadi, el cabo que intentaba recuperar a su esposa e hija, salió del asiento del conductor del Humvee y tropezó. Estaba cubierto de tierra, sus ojos estaban muy irritados y lagrimeaban profusamente. ¡Mis ojos! ¡Puede revisar mis ojos! Nassim y los médicos colocaron la manta en una camilla. En esta estaba Jawad Mustafa, uno de los turcomanos étnicos de la unidad, un sargento popular con gran inclinación por las payasadas. Una vez en Hamdanilla nos entretuvo haciendo poses coquetas con una peluca púrpura que había encontrado en alguna parte. Jawad no respiraba. Los médicos le pusieron una válvula manual en la boca y comenzaron a introducir aire en sus pulmones y a realizarle una enérgica RCP. Hadi deambulaba por la habitación exaltado y alzando la voz. ¡El ejército nos está traicionando! ¡Nos han vendido! El vehículo suicida pasó sus líneas y embistió contra nosotros. ¡Tienen tanques! ¡Tienen armas pesadas! ¿Por qué no le dispararon? Alguien intentó hablar con Hadi, pero hizo un gesto hacia sus oídos. Estaba sordo. Un auxiliar cortó la ropa a Jawad con unas tijeras. No tenía heridas a simple vista. La pierna izquierda de Jawad se deslizó de la camilla y quedó colgando laxa hasta que alguien la volvió a colocar. Hadi irrumpió donde estábamos. Hablaba francamente alto. ¿Qué se supone quieren que hagamos? Ni siquiera podemos asomarnos por sus francotiradores. Ellos tienen todas las armas, morteros, todo. ¿Qué tenemos nosotros? Unos penosos rifles y sus fusiles. Junto a él, otro estaba hablando por la radio. 1 hora más y todos moriremos aquí. Dinos lo que debemos hacer. Los médicos abandonaron la RCP. Nassim comprobó los latidos del corazón de Jawad con un estetoscopio y luego le cerró los ojos. Hadi se acostó en una camilla para llorar. Regresé al patio, donde el teniente Tamer estaba sentado, absorto en un sofá andrajoso, fumando. El cigarrillo se había quemado hasta el filtro. Tamer parecía haberlo olvidado. Un policía se acercó y le dijo que Jawad estaba muerto. No puedo oírte, dijo Tamer. El policía se inclinó y le habló directamente al oído. Tamer gimió. Introdujeron el cadáver de Jawad en una bolsa de plástico y lo depositaron en el patio, a los pies de Tamer. Él lo miraba con ojos abiertos, como si quisiera alejarse, pero estaba demasiado cansado para levantarse. Más policías regresaban del combate. Vi a Bashar, el policía que había guardado el vídeo de la decapitación de su hermano Salem. La sangre teñía su chaleco de munición. Cuando Tamer le dijo que la bolsa para cadáveres contenía a Jawad, Bashar lloró en silencio. Con esfuerzo abrió la cremallera de la bolsa y retiró un cordón de plata de la muñeca de Jawad, dándoselo a Bashar. Al minuto se aproximó otro Humvee a toda velocidad. Sacaron a un segundo miembro del equipo abatido. El cadáver colocado junto a Jawad estaba cubierto de polvo gris. Lo reconocimos como un chico joven con el que nos quedamos hablando en la casa abandonada la noche anterior. Nos había enseñado en su teléfono fotos de su padre y su hermano, ambos presos del Estado Islámico en Mosul. Temía por su madre, que ahora estaba totalmente sola. Bashar se cubrió los ojos con su bufanda. Nadie hablaba. Solamente sonaban los disparos, silbido de morteros y cañonazos y ataques aéreos.
Después de unos minutos, Bashar nos dijo que había que volver y que le siguiéramos. Afuera, por el camino de tierra, se aproximaba una procesión de civiles de Intisar. Unos soldados de la novena los condujeron hacia una madrasa cercana, donde los hombres se sentaron en el suelo, mientras un informante del ejército, con la cara cubierta, buscaba a militantes del Daesh entre ellos. Cuando finalmente salimos del puesto de socorro, encontramos a uno de los hombres, Adnan Abdallah, gritándole a un anciano de barba gris y cufilla blanca. Adnan había reconocido al hijo de ese hombre, un tal Ahmed, como terrorista del Daesh, y los soldados se lo habían llevado. Durante años, Adnan y Ahmed habían sido vecinos y amigos en Zumar, una aldea en las afueras de Mosul. Según Adnan, Ahmed se había unido a ellos el mismo día que los yihadistas llegaron a Zumar. Los soldados que habían estado interrogando a Ahmed regresaron con él y lo empujaron a través de la puerta metálica de un corral frente al puesto de socorro. Adnan y varios otros miembros del equipo lo siguieron adentro. Ahmed fue arrojado con fuerza contra el suelo del cemento. Era un hombre pequeño, de ojos muy abiertos, cabello largo hasta los hombros. Vestía una chaqueta de piel sintética y una camisa amarilla con cuello. El puente de su nariz estaba roto y se había orinado encima. Adnan, inclinado solo a unos centímetros del rostro de Ahmed, exigió saber el paradero de uno de sus amigos de Zumar, un hombre llamado Alawi. Adnan suponía que Alawi trabajaba para la Amniya, una agencia de seguridad del ISIS responsable de erradicar espías, disidentes y combatientes de la resistencia, hombres como Salem, el hermano de Bashar. Un joven soldado con gorra de patrulla le dio una patada en las costillas, le agarró del pelo y le empujó la cara hacia abajo. Otro soldado se ciñó un pañuelo a las muñecas. El teniente Tamer apretó la bota en la oreja de Ahmed contra el cemento. ¡No tengo nada que ver con Daesh! ¡Cállate la puta boca! Dijo el soldado con la gorra de patrulla, golpeando fuerte con la culata de su rifle el cráneo de Ahmed. El soldado de la gorra golpeó a Ahmed 2 veces más con el rifle. La sangre se coagulaba al suelo. Le gritó que se callara, aunque Ahmed había dejado de hablar. El teniente levantó la bota y pisoteó 2 veces la cabeza de Ahmed. Más sangre se acumuló en el cemento. Tamer suspiró y se alejó. Otro soldado se agachó para tomar una foto con su teléfono. El soldado de la gorra retorcía la bota de un lado a otro como si apagara un cigarrillo. Finalmente, levantaron a Ahmed. Le habían vaciado los bolsillos de la chaqueta. Una cadena de cuentas de oración amarillas y un encendedor yacían en el suelo. Ahmed, ¿quién trabaja en Intisar para el Amniya? Él trabajaba para ellos, pero renunció. Ahmed, lo juro por Dios, te voy a matar. Hermano, soy malo, pero no soy del Daesh, lo juro por Dios. ¡Tú no tienes Dios! Varios hombres comenzaron a golpear a Ahmed con sus puños, sus botas, sus rifles. Uno de ellos era el médico que le había estado haciendo compresiones en el pecho a Jawad. Todavía llevaba guantes de látex blanco que estaban manchados de yodo y sangre. ¿Quién más escapó con los civiles?, dijo Bashar. Solo mi hermano. Llegó aquí antes que yo. Todos esos morteros con los que nos están jodiendo son porque estos traidores les están dando nuestras coordenadas. La puerta se abrió de golpe y arrastraron al hermano de Ahmed, Mohammad. Estaba recién afeitado y vestía pantalones deportivos azules y una sudadera gris. Un soldado con un pañuelo golpeó a Mohammad varias veces en la cabeza. El médico le dio un rodillazo en el estómago. El joven tripulante de un tanque, vestido con un mono negro, le azotó en la cara con un trozo de manguera de jardín doblada por la mitad. «Es suficiente», dijo un oficial. Sostenía un cuaderno y aunque su tapa era rosa y estaba decorada con rosas y arcoíris, le daba un aire de prudencia administrativa. Indicó a los soldados que escoltaran a Ahmed y Mohammad a través del recinto hasta un hueco de escalera. En cuclillas, en lo oscuro, los hermanos parecían niños escondidos. Bashar apartó al hombre del cuaderno y dijo: Ahmed estuvo entrando y saliendo de la cárcel toda su vida. Es un ladrón. Tráeme un Corán para juzgarlo. Él es del Daesh. El hombre anotó el nombre de Bashar. 2 soldados le vendaron los ojos a Mohammad y lo empujaron al suelo. Un tercer soldado le pisó la cabeza. Tú y Alawi sois compadres. Alawi es del Daesh, pero yo no. Bashar se acercó severo. Era el único hombre al que no habíamos visto tocar a los hermanos. Bashar mostraba la misma escalofriante compostura que había mostrado Salem durante el vídeo de su ejecución. Voy a explicarte algo.
Si Adnan se hubiera unido al Daesh, yo también lo habría hecho, pues cuando Adnan se unió al grupo de operaciones especiales, yo le seguí. Dime, ¿cuántas veces fuisteis juntos a la cárcel Alawi y tú? Nunca ibais por separado. Y ahora él es del Daesh y tú eres un santo. Cuando el hombre del cuaderno le pidió que se marchara, Bashar no protestó. Caminando hacia la puerta se dio la vuelta con una última sentencia para Ahmed. Tienes suerte de que el ejército te atrapó y no fuimos nosotros. Ojalá te hubiera visto en Intisar. Esa tarde, en Intisar, el equipo de operaciones especiales de la policía fue atacado por otro vehículo suicida. Alguien informó por radio que la explosión había destruido otro Humvee y había matado a Omar Ibrahim, el sarcástico primer teniente. Poco después, 2 Humvees del equipo regresaron llenos de heridos y aparecieron en el puesto de socorro del pueblo. El mayor Metzer salió de uno de ellos con un vendaje ensangrentado envuelto alrededor de la cabeza. Más tarde nos confesó que los habían jodido. Según Metzer, el mando de la 9ª División los había dirigido a un área de muerte justo por delante de sus tanques y luego se había negado a respaldarlos. Les estaba pidiendo ayuda por radio y nunca respondieron. Luego habían llamado al comandante en el centro de operaciones y le había prometido ayuda, pero no les mandaron nada. Metzer había regresado del frente para pedirle a la 9ª División algunos Humvees adicionales o permiso para retirarse de Intisar. Tambaleante lo acompañamos al edificio donde se había establecido el cuartel general temporal y salió unos minutos más tarde. Había que evacuar. Mientras Metzer regresaba al frente para sacar al resto del equipo, nuestro intérprete y mi compañero de la prensa nos apretujamos en un Humvee que se dirigía a aquella casona a medio construir en las afueras de Shaimar. Descargamos y llegó otro Humvee detrás de nosotros. El conductor era Hadi, el cabo decidido a recuperar a su esposa. Todavía estaba cubierto de tierra y sus ojos estaban inyectados en sangre. Un teniente se bajó y se desplomó en el suelo. Apenas tuvo fuerzas para ordenar a sus hombres que salieran del vehículo para que Hadi pudiera recuperar a más personas, mientras los hombres arrojaban municiones y armas al suelo. Uno de ellos le preguntó a Hadi por el teniente Omar. Mientras intentábamos llegar a él, dispararon a nuestro coche. Se incendió, tuve que abandonarle allí. Alguien está tratando de rescatarlo ahora. El teniente le ordenó que se apresurase y Hadi se alejó a toda velocidad. El oficial estaba inmóvil con una expresión vacía en su rostro. Cuando alguien le preguntó si estaba bien, no respondió. Recordamos aquella conversación en Harvardan. Una noche estábamos en una casa que tenía televisión. Hicimos vigilia con todos los tenientes del grupo. Veían con atención una telenovela kuwaití sobre un hombre de negocios y sus 4 esposas. En una de las pausas comerciales hablaron, nos dijeron que habían hecho un pacto. Si mataban a algún oficial en Mosul, los demás harían todo lo posible por recuperar su cuerpo para que su familia lo enterrara. Finalmente apareció un Humvee con insignias de la policía regular. Omar estaba vivo. Después de que el vehículo suicida explotó, quedó inconsciente y enterrado bajo los escombros. Todos habían asumido que estaba muerto. A la silla de la reina lo acercaron al teniente, que se había derrumbado. Omar, sonriendo tímidamente, se acostó a su lado. El teniente le entregó un cigarrillo encendido. Regresamos a Hamdaniyya, la ciudad cristiana liberada. Era noche cerrada cuando llegamos. Fuera de la escuela primaria destruida yacían heridos con vendas ensangrentadas y otros se tambaleaban a la luz de los faros, cojeando dolorosamente. Machacados por la explosión, aturdidos, nos contaron lo que había sucedido, repitiéndolo una y otra vez, como tratando de digerirlo. El coronel Rayán estaba allí. Observaba los despojos de su unidad devastada con estoica indiferencia. Su teléfono seguía sonando. Su tono era el tema principal de la película Halloween. Vimos a Dumbuk. Tenía la cara destrozada por la metralla. Hadi llegó con su Humvee lleno de más hombres. Le esperaba una camioneta para llevar a la gente al hospital. Metzer fue de los últimos en regresar del frente
y cuando lo hizo pasó junto a Ryan sin decir una palabra y desapareció en la casa que habían tomado los oficiales. De los 40 y pico hombres que habían estado esa jornada en Intisar, 22 resultaron gravemente heridos y 2 murieron. Casi todos los demás tenían heridas más leves, hasta cierto punto. 4 de los 7 Humvees del equipo habían sido destruidos y abandonados en el campo de batalla. Otros 2 estaban ya fuera de servicio. Más tarde esa noche hablamos con Ryan en la casa. Con la mirada baja, su voz casi era un susurro. Nos derrotaron. Nos derrotaron. Luego fui a visitar yo solo a Metzer, pero la luz de su habitación estaba apagada. Estaba acostado en una cama de 80, debajo de las mantas pero completamente despierto. El mando del ejército iraquí le había negado su solicitud de retirarse de Intisar. Pero di la orden de todos modos. Durante el tiempo de Saddam me habrían ejecutado, ¿sabes? Muchos de mis chicos se habían retirado a pie durante esas 30 manzanas de Intisar, cojeando, cubriéndose detrás de los Humvees, respondiendo al fuego mientras los hostigaban. Esos combatientes del Daesh han sido muy bien entrenados. Ellos nos disparaban 3 balas y nosotros disparábamos con 100. Si lanzan una granada y fallan, no lo harán la segunda vez. Sus francotiradores nos cazaron como a conejos. Ni siquiera podíamos asomar la cabeza. En la guerra debes ser honesto contigo mismo. La unidad se desmoronó. Estábamos realmente jodidos y nadie del ejército nos apoyaba, ¿sabes? Allí hay demasiados civiles. Por nuestra culpa murieron muchos civiles. Muchos. En el primer ataque suicida creo que mataron a toda una familia entera, incluso a los niños. La habitual bravuconería de Metzer había desaparecido. Hablaba con voz baja y con profunda tristeza. No mencionó en ningún momento la venganza, aunque según supimos después, era una motivación para él como para cualquier otro miembro de la unidad. Antes de unirse a las operaciones especiales, había sido investigador de la policía en Mosul. En solo un año, 13 hombres de su unidad fueron asesinados a tiros en la calle o en sus casas. Sus 4 mejores amigos fueron asesinados. En 2004, cuando recibió el disparo en la cara, Metzer reconoció al pistolero, Mohammad Jamil, un terrorista a quien Metzer había estado persiguiendo en relación con un robo a un banco. Jamil había escapado a Siria. Metzer pasó meses en el hospital, con la lengua cosida al fondo de la boca para que no se ahogara con ella. Durante las primeras 6 semanas tuvo que respirar a través de un tubo en la garganta y recibir nutrientes, jugo de naranja y puré de plátanos mezclados con leche, a través de otro tubo de alimentación de la nariz. Después de 2 cirugías, su mandíbula permaneció cerrada durante 7 meses y durante ese tiempo solo comió sopa. Casi muere de hambre. Se quedó demacrado. Durante su recuperación nunca dejó de pensar en Mohammad Jamil. En 2011, después de la retirada estadounidense, un informante le dijo a la policía que Jamil había regresado a Mosul. Obsesivamente trató de cazarlo, pero nunca lo encontró. Por lo que Metzer sabía, todavía estaba en la ciudad ayudando al Daesh. Incluso ahora, cuando duermo, viene a mí en sueños. Aún si me ofrecieran todo el oro del mundo, preferiría tener en mis manos a Muhammad Jamil. Él nunca abandona pensamientos. Mientras estábamos sentados en la habitación a oscuras, Mohammad Jamil aún estaba allí, guiando los pensamientos de Metzer. Nosotros sabemos hacer redadas, atacar y huir. En la línea del frente ni siquiera tenemos un vehículo para traer municiones. El SWAT no está listo para luchar dentro de Mosul. Al día siguiente, fuera de la escuela, los miembros del equipo comenzaron a reparar sus 3 Humvees supervivientes. Vi a Hadi con las mangas arremangadas y los brazos manchados de grasa hasta los codos. Cuando le pregunté por su familia, nos confesó que después de que fueran a Intisar, Imán y Khalida los habían seguido hasta allí, al otro lado. Estaban solo a un par de casas, pero luego nos fuimos de nuevo. ¡Huimos! Esa noche, en una salita llena de sofás, me senté con el coronel Ryan a mirar un televisor de pantalla plana. Hubo pocas noticias de Mosul. Un canal de Arabia Saudita conectaba en directo con el Capitolio en Washington. Era el 8 de noviembre, día de las elecciones. Por la mañana llegaban los primeros resultados electorales.
Algunos policías sonrieron con incredulidad, sacudieron la cabeza al ver la victoria por la mínima de Trump. Pero en su mayor parte la atención de todos estaba en otra parte. El segundo turno estaba empezando a llegar a su permiso y los miembros que habían estado en combate esos días estaban a punto de disfrutar de una semana libre.